proceso que cuando ocurre, créanme, yo solamente he tenido 3 procesos de este tipo, pero créanme que cuando ocurren se sienten ustedes atados a todo, se sienten ustedes unidos al universo, son 10 minutos, a mí la marisma no me gusta, pero en fin suena, se sienten ustedes unidos al universo, se sienten ustedes absolutamente pegados a todo lo que ustedes son. Eso es extremadamente importante. Esa parte del talento es lo que hace que muchos en el mundo de la investigación estemos súper involucrados. Eso es lo que hace que muchos de nosotros, que cobramos poco dinero, que somos empleados públicos en muchos lugares, por ejemplo en España somos empleados públicos, nos dediquemos literalmente en alma, primero, y en cuerpo a la investigación, y que nos dediquemos de forma muy de lleno. Hay en la actualidad, y me estoy preparando a resumir un poquito, hay en la actualidad una crisis importante en el talento investigador. El talento investigador y en la investigación, el talento en la investigación es uno de los recursos, una de las infraestructuras más importantes de las que se dispone en la ciencia. Y en los últimos años, esa infraestructura ha sufrido un daño tremendo que hace que en paralelo o quizás al unísono con la crisis que estamos viviendo en la sociedad y en la economía hoy en día, nos encontremos frente a lo que Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia, K-U-H-N, si lo quieren googlear, a lo que Thomas Kuhn llamaba una crisis. Estamos muy cerca de una crisis muy importante en el mundo de la ciencia también. Y la razón por la que estamos muy cerca, y lo hemos sentido en el pálpito de la ciencia en los últimos 10 o 15 años, la razón por la que estamos muy cerca de esa crisis, o estamos entrando en crisis, que significa una gran oportunidad en el mundo de la ciencia, amigas y amigos, es porque los problemas que nos hemos ido planteando en ciencia en los últimos 15 a 20 años son problemas enormes en muchos sentidos, pero uno de los sentidos es que requieren grupos de científicos trabajando en un mismo problema y son grupos no de una persona donde el talento individual puede brillar, sino grupos de 600, 700 personas. Para secuenciar un genoma humano, por ejemplo, pues hacen falta miles de personas. Para hacer un experimento de física de partículas en el CERN hacen falta miles de personas. Eso inhibe a aquellos que son algo más tímidos, aquellos que están más dados a la soledad y a pensar en solitario, a hacer las cosas en solitario. Y muchas de esas personas han abandonado el mundo de la ciencia y se han metido en otros mundos, se han ido al mundo de la economía, ¡ay, qué fatal!, se han ido a mundos muy, muy diferentes de los nuestros y ha tenido como consecuencia que la gran ciencia está en crisis en este momento en muchas de sus manifestaciones. En los próximos años veremos como consecuencia de que hay que transitar hacia un nuevo tipo de ciencia, de que los problemas tienen que mirarse bajo los prismas no ya de las disciplinas napoleónicas como astrofísica, biología, química, etcétera, sino desde un punto de vista transdisciplinar. En los próximos años veremos un nuevo resurgir del talento en ciencia. Y lo que nos sigue faltando en ciencia, y con esto casi termino, lo que nos sigue faltando en ciencia, y quizás ustedes puedan hacer un poco de catequesis con los que conozcan, la gente joven que conozcan, lo que nos falta en ciencia son visionarios. Nos hace falta gente con visión que sea capaz de mirar un poquito más allá y de, estando aquí, proyectarse hacia el futuro. ¿Cómo se consigue eso? Eso se consigue educando a la gente desde pequeños a ser racionales. Que en los colegios se les enseña a la gente racionalidad, pero no despreciar a aquellos que son intuitivos. Hay algunos que son intuitivos y dicen, ¿y tú por qué dices esto? Dice, no tengo ni puñetera idea, tío, pero funciona. Y eso es así. Y eso es muy importante, esa gente no hay que despreciarla, esa gente hay que apreciarla. Esa gente tiene talento y no hay que ponerlos en la esquina. Hay que enseñar este tipo de cosas, esa apreciación en los colegios. Hay que enseñar a ser racionales en los colegios y eso se enseña con matemáticas, se enseña entrenando con latín, entrenando la mente de diferentes maneras. Y hay que conseguir que las universidades hagan lo que grandes universidades como una que ha mencionado tú, Enrique, eres Enrique, ¿no? Sí. Enrique, hace un momento, como la Universidad de Harvard, por ejemplo, están cambiando su currículum. El currículum, tal y como se hacía hasta ahora, con las formas estándar de enseñar, está cambiando y están dedicándose, incluso haciendo nuevos campus. Ahora la cosa está fatal para construir nada nuevo porque no hay dinero, pero están haciendo nuevos campus, nuevas formas de enseñar que mezclan todas las ciencias e incluso las artes. Es una nueva forma de ver el progreso, de ver lo que se hace en ciencia, de ver el futuro en el siglo XXI. Y en eso quisiera dejarles
pero antes de terminar, déjenme que les diga que la ciencia, el talento investigador, son una base importantísima para el progreso, como todos ustedes conocen. Y es eso, precisamente, nos damos cuenta, los que estamos en el campo de la investigación, nos damos cuenta de eso, y es eso lo que hace que muchos de nosotros realmente estemos convencidos de que no somos nada como personas, por supuesto como individuos somos algo importantísimo, pero nosotros no somos nada más que un engranaje en la propia historia del progreso. Ciencia es progreso y el talento investigador sabe que es uno de los grandes motores del progreso. Buenas tardes, muchas gracias por su atención.